Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este canal Amis Esenciales, el canal para principiantes de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y en esta ocasión les traigo el tutorial para tejer estas hermosas tacitas de flores. Miren lo lindas que son. Son muy tiernas y se tejen muy fácil y muy rápido y el resultado es muy lindo como pueden ver. Pueden utilizarlos como llaveros, como colgantes y sería maravilloso. Espero que les gusten tanto como a mí. Recuerden que en este canal estamos subiendo tutoriales para principiantes y para personas que necesitan reforzar sus conocimientos en amigurumi antes de realizar proyectos tal vez un poco más complejos. Si necesitas un tutorial mucho más básico para aprender desde cero las bases del amigurumi, te recomiendo el primer tutorial de este canal, que es el tutorial del pollito. Con él vas a aprender todas las bases necesarias para empezar en este mundo. Y ahora voy a mostrarles los materiales que vamos a necesitar para este tutorial. Entonces, para nuestras tazas de flores vamos a estar utilizando este tipo de hilo que se llama chenille, que es un poco más gordito, más grueso del que utilizamos normalmente. Mide aproximadamente unos 2,5 centímetros de grosor. Esta lana se puede conseguir en Amazon o en AliExpress. Lo vamos a estar tejiendo con aguja de 3 milímetros, que es la que viene indicada. Usaremos además tijeras, marcador de puntos, una aguja lanera, un poco de pegamento que puede ser también silicona fría o caliente, relleno siliconado, una pinza o algún objeto que nos facilite la introducción del relleno y listo, eso es todo. Entonces, como les decía, este es el tipo de lana que vamos a estar utilizando. Es gruesito, pero no tan grueso como suelen ser algunos chenilles. Es ideal para este tipo de proyectos pequeños. Ustedes pueden elegir también los colores en los que deseen realizar esta tacita de flores. Y vamos a empezar entonces a tejer. Empezamos en el color de la taza. En este caso es este amarillo ocre, haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Recuerden que si todavía no saben cómo hacer un anillo mágico y estos inicios, pueden ir a ver el tutorial del pollito para aprenderlo. Entonces hacemos aquí el anillo mágico de 6 puntos bajos. Tiramos de este hilo para cerrar y ahora a partir de la siguiente vuelta ya vamos a empezar a utilizar el marcador de puntos. Entonces en la segunda vuelta tenemos que hacer 6 aumentos, es decir, un aumento en cada punto o 2 puntos bajos en cada punto para tener un total de 12 puntos bajos. Entonces vamos aquí a hacer el primer punto bajo, lo marcamos. Ahora en ese mismo punto vamos a hacer otro punto bajo para completar el primer aumento de esta forma y hacemos 5 aumentos más hasta completar la vuelta. Aquí ya completamos la segunda vuelta, tenemos los 12 puntos bajos. Vamos para la tercera vuelta, quitamos el marcador y en la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Entonces hacemos el primer punto bajo,
marcamos. En el punto a continuación hacemos un aumento y repetimos la misma secuencia 5 veces más hasta completar los 18 puntos bajos. Aquí ya completamos la vuelta 3, tenemos los 18 puntos bajos. Vamos para la vuelta número 4, en la que necesitamos 24 puntos bajos al final. Eso quiere decir que vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para completar los 24 puntos bajos. Hacemos el primer punto bajo, lo marcamos. En el siguiente punto hacemos otro punto bajo y en el siguiente hacemos un aumento. Y repetimos la secuencia hasta completar la vuelta. En la siguiente vuelta vamos a hacer un pequeño truco para lograr que esta base de la taza quede un poco más aplanada. Entonces, como ya sabrán, cada punto tiene 2 hebras, lo que llamamos la hebra delantera, que es la que está hacia nosotros, que también se llama flow por sus siglas en inglés, y la hebra trasera, que es la que da hacia el otro lado, que también se llama blow. Entonces, vamos a tejer esta siguiente vuelta sobre ambas hebras por separado. Es decir, primero vamos a tejer en flow, es decir, en las hebras delanteras. Tenemos 24 hebras disponibles. Entonces, primero vamos a empezar haciendo 24 puntos deslizados. Recuerden que los puntos deslizados es simplemente deslizar la hebra de esta forma. Aquí marcamos este primer punto, pero la hebra en blow de este primer punto que acabamos de hacer. Marcamos entonces esta hebra trasera y seguimos haciendo los otros 23 puntos deslizados para completar la vuelta. De esta forma, así es como se ve. Y ahora vamos a tejer en las hebras traseras de esa misma vuelta, es decir, aquí donde dejamos marcado. Entonces, para subir hasta ese punto vamos a hacer una cadena, quitamos el marcador y en esa hebra que marcamos vamos a hacer el primer punto bajo de la vuelta y lo marcamos. Y ahora, siguiendo esa misma línea de hebras en bloque que habíamos dejado, vamos a hacer los 23 puntos bajos restantes para completar la vuelta. Así es como se ve. Esta es la parte de abajo de la taza. Esto va a ir así. Y ahora vamos a continuar tejiendo normalmente. Aquí ya tejimos en las 2 hebras de esa vuelta. Y esa sería la vuelta número 5.
Ahora vamos a continuar tejiendo normalmente, es decir, ya tomando las 2 hebras al tiempo. Aquí vamos a hacer el primer punto, lo marcamos. Este sería el inicio de la vuelta 6 y en la vuelta 6, 7, 8, 9 y 10 vamos a hacer los mismos 24 puntos bajos. Es decir, vamos a hacer 5 vueltas iguales, 5 vueltas tejiendo 24 puntos bajos en cada una. Así es como se ve. Aquí ya le dimos altura a la taza. Y ahora en este punto para el borde superior vamos a volver a hacer lo mismo que hicimos aquí abajo. Vamos para la vuelta 11 y vamos a tejer en ambas hebras aquí. Entonces vamos a comenzar también tomando la hebra frontal, la hebra delantera, haciendo 24 medios puntos altos. Entonces tomamos lazada, introducimos en esta primera hebra delantera, traemos el hilo, tomamos lazada y cerramos los 3 aros juntos. Aquí ya hicimos el primer medio punto alto, vamos a marcar la hebra trasera de ese punto y continuamos aquí haciendo los otros 23 medios puntos altos para completar la vuelta en flow. Así queda. Y en este caso, como hicimos una cadena aquí en la parte de abajo para volver a pasar a la otra hebra, y en este caso, como fue medio punto alto, vamos a hacer 2 cadenas y vamos a pasar a tejer en las hebras traseras, comenzando aquí desde donde habíamos marcado. Y vamos a tejer puntos bajos en esta parte. Aquí ya necesitamos empezar a disminuir. Entonces lo que vamos a hacer en esta vuelta interna, en esta vuelta en bloc, es 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Entonces hacemos el primer punto bajo, lo marcamos, hacemos un segundo punto bajo en la siguiente hebra y para las disminuciones en bloc las vamos a hacer de esta forma. Vamos a tomar la primera hebra, pasamos el hilo, tomamos la segunda hebra, pasamos el hilo y cerramos todo junto. Así hacemos las disminuciones. Repetimos lo mismo 5 veces más hasta completar la vuelta y nos queden 18 puntos bajos. Y listo. Así es como se va viendo. Y ahora vamos para la última vuelta de esta parte, es decir, para la vuelta número 12 y vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos, ya tomando los puntos completos. Entonces hacemos el primer punto bajo, lo marcamos, continuamos con una disminución, así,
y repetimos la vuelta para terminar la vuelta. Así, aquí retiramos el marcador y en ese punto vamos a hacer un punto deslizado, hacemos una cadena y ya vamos a cortar el hilo. Vamos a dejar aquí una hebra un poco larga, algo así, para cerrar esta parte de arriba de la taza. Así sacamos la hebra y ahora por esta parte que quedó acá vamos a rellenar la taza. Así, algo así es como debe verse. Y ahora vamos a tomar la aguja lanera para cerrar esta parte y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recordemos que aquí nos quedaron un total de 12 puntos bajos, entonces para cerrar esta parte vamos a pasar este hilo por las 12 hebras delanteras de los puntos que nos quedaron acá, así desde afuera hacia adentro. Así, tiramos del hilo para cerrar de esta forma. Organizamos bien esto. Vamos a introducir la aguja por ese centro y sacamos por la parte de abajo de esta forma. Tiramos del hilo. Así logramos aplanar un poco también esta parte de arriba de la taza. Así se ve por debajo. Aquí ya podemos cortar este hilo y con la misma punta de las tijeras lo introducimos. Y ya quedaría lista esta primera parte de la taza. Así. Y ahora vamos a hacer el asa. Para el asa vamos a hacer un cordón que ya les había mostrado cómo hacerlo también en el tutorial de los tulipanes, que es básicamente así. Vamos a dejar una hebra al comienzo un poco larga, más o menos del tamaño de su mano, un poco más. Y vamos a hacer como si fuéramos a empezar una cadena, es decir, hacemos aquí un nudo corredizo de esta forma y dejamos esta hebra acá. Y ahora para hacer el cordón vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar esta hebra que dejamos acá por encima de la aguja dando una vuelta de esta forma y desde atrás cerramos normalmente así. Este ya sería el primer punto del cordón y vamos a hacer un total de 12 así. Entonces, para el segundo lo mismo. Pasamos la hebra por adelante y cerramos. Continuamos haciendo lo mismo. Y listo, aquí ya hice los 12 puntos del cordón, así es como se ve. Aquí ya vamos a hacer una cadena y vamos a cortar dejando una hebra para coser este asa a la taza, algo así. Sacamos el hilo de esta forma
Nos queda así el cordón. Y ahora vamos a tomar la aguja lanera y vamos a coser esto. Entonces vamos a fijarnos en que esta parte de los cierres quede hacia atrás de la taza y este será el frente. Entonces para coser las asas simplemente vamos a buscar el lateral dejando esto hacia atrás. Vamos a introducir la aguja por acá aproximadamente, aquí en este pliegue del borde, así. Atravesamos este extremo del cordón con el hilo de esta forma para asegurarlo aquí. Y volvemos a guardar el hilo por ese mismo punto por el que salimos y lo vamos a sacar en la misma dirección hacia abajo, en esta parte del borde de abajo, con cuidado por aquí aproximadamente. Con eso ya quedó asegurada la parte de arriba del asa y hacemos lo mismo para la parte de abajo, fijándonos en que el asa no quede torcida. Vamos a atravesar también este extremo y volvemos a introducir el hilo por el mismo punto y sacamos por la parte de atrás de la taza. Así, aquí ya queda el asa lista. Y para cerrar este punto simplemente vamos a hacer un pequeño nudo devolviéndonos al punto anterior y atravesando de esta forma. Y antes de tirar del hilo, atravesamos así para hacer un pequeño nudo y el hilo no se vaya a salir. Aquí ya lo podemos cortar. Con la punta de las tijeras vamos a introducir esto hacia adentro. Y vamos a hacer lo mismo con esta otra hebrita. Vamos a introducirla. Y listo, así queda la taza. Vamos a darle bien la forma, miren qué bonita se ve. Y ahora vamos a hacer su decoración. Vamos a empezar haciendo las hojas. Para las hojas en color verde, vamos a empezar haciendo 8 cadenas. Así. Y vamos a hacer punto alto. Entonces, para hacer el punto alto, vamos a tejerlo dejando aquí 3 cadenas de altura, es decir, que vamos a tejer a partir de la cuarta cadena desde el ganchillo. Vamos a tomar lazada, vamos a pasar la aguja por esta cuarta cadena, traemos el hilo hacia el otro lado y ahora cerramos primero los 2 primeros aros, tomamos lazada y cerramos los 2 segundos. Así de simple son los puntos altos. Y vamos a hacer aquí 2 cadenas. Y en la misma cadena en la que acabamos de hacer el punto alto, cerramos con un punto deslizado. Y esto sería todo para una hojita. Vamos a estirarla un poco para darle la forma y repetimos. Vamos a hacer nuevamente 8 cadenas. Vamos a hacer otro punto alto igual, es decir, lo tejemos en la cuarta cadena desde el ganchillo. Hacemos 2 cadenas
y cerramos en el mismo punto con un punto deslizado. Aquí ya va la segunda hoja y hacemos esto mismo 3 veces más hasta completar 5 hojas. Y cuando hayamos terminado ya las hojas, aquí simplemente vamos a hacer una cadena y vamos a cortar la hebra en este punto. Lo que son las decoraciones lo vamos a pegar con silicona fría o caliente o con algún tipo de pegamento que sirva para tela. Así queda esta parte de las hojitas y vamos a pegarla entonces aquí en la parte superior de la taza. Esto lo vamos a ubicar de la mejor manera en la que podamos, como a nosotros nos parezca mejor, no hay un procedimiento específico, simplemente las distribuimos de tal manera que se vean bonitas, así en la base. Estas hebras las podemos poner aquí hacia adentro porque ahorita las vamos a tapar con las flores. Entonces yo voy a tomar el pegamento, voy a aplicarlo aquí en todo este borde. Y voy a proceder a ubicar las hojas con cuidado. Así simplemente, así las ubiqué yo. Y ahora vamos a hacer las flores. Para las flores yo voy a estar utilizando dos colores. Pueden usar los colores que prefieran. Por ejemplo, en este caso yo utilicé lila y un rosa claro. Y en esta ocasión voy a estar utilizando un rosa más fuerte y blanco, como ven. Entonces, en el rosa fuerte voy a hacer 3 flores y blancas solo 2, para un total de 5 flores. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar como si fuéramos a hacer un anillo mágico. Y aquí lo cerramos. Hacemos 2 cadenas en vez de una. De esta forma queda. Y ahora al interior del anillo mágico vamos a empezar a hacer los pétalos. Entonces, empezamos haciendo un medio punto alto, hacemos una cadena y adentro del anillo hacemos un punto deslizado. Y eso sería todo para un pétalo. Repetimos, hacemos 2 cadenas, hacemos un medio punto alto, una cadena y un punto deslizado. Aquí ya está el segundo y continuamos haciendo 3 veces más para completar 5 pétalos. Aquí ya se hicieron los 5 pétalos. Vamos a hacer una cadena en este punto y vamos a cortar este hilo así. Y ahora vamos a tirar de ambos hilos, primero de este del anillo mágico, para cerrar muy bien así. Y tiramos también de este. De esta forma marcamos mejor la flor. Miren lo linda que es, se ve muy bonita y es muy fácil de hacer. Y aquí en la parte de atrás, ya para cerrar, lo que vamos a hacer
es poner un pequeño punto de pegamento. Vamos a fijar las 2 hebras de hilo que dejamos aquí en la parte de atrás de la flor y cortamos el excedente. Y de esta forma es que vamos a hacer entonces un total de 5 florecitas en los colores que ustedes decidan. Así me quedaron a mí. Y lo que vamos a hacer también es pegar estas florecitas con silicona en nuestra taza. Y vamos a empezar a ubicarlas de tal manera que queden intercaladas. Entonces, primero aplicamos el pegamento y le vamos a ir ubicando algo así. Aproximadamente la idea es que queden intercaladas. Puede ser algo así. Miren qué bonita se ve. Voy a pegar esto bien y ya les muestro. Y listo. Así es como quedan las flores ya ubicadas. Miren qué bonita se ve nuestra taza de flores. Así es como se ven ambas combinaciones de color. ¿Cuál les gusta más a ustedes? A mí me gustan ambas. Y vamos a hacer el corazón de decoración, que es opcional. En esta ocasión voy a estar haciendo el corazón en color lila y vamos a empezar haciendo también un anillo mágico. Lo cerramos con una cadena así y ahora aquí al interior vamos a hacer un punto bajo. A continuación hacemos un punto alto. Luego hacemos 2 cadenas y en el centro del anillo vamos a hacer un punto deslizado. Esta sería como la primera mitad del corazón. Ahora hacemos 2 cadenas, hacemos nuevamente un punto alto, seguimos con un punto bajo, hacemos una cadena, vamos a cerrar el anillo mágico, algo así. Y ahora esta hebra la vamos a cortar, dejamos un poco de hilo allí, sacamos de esta forma. Vamos a tomar la aguja lanera y vamos a pasar esta hebra por el primer punto que hicimos aquí, como para cerrar esta base del corazón. Tiramos del hilo para darle la forma de ambos hilos así, y así tenemos este mini corazón. Queda muy bonito, como pueden ver. Y ahora aquí en la parte de atrás hacemos lo mismo, vamos a aplicar un poco de pegamento para pegar estos hilos allí y vamos a pegar el corazón en la taza. En el frente de la taza ubicamos y listo, así es como queda. Miren lo tierno que es, lo tierno que se ve esto. Ya tenemos nuestra tacita lista, miren lo rápido que fue hacerla. Queda muy linda. Así se ven nuestras tacitas, aquí podrían ustedes ponerle un llavero. Espero que les hayan gustado mucho. A mí me parecen muy lindas. Espero que las tejan. Y bueno, esto ha sido todo por el tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que tejan estas lindas tacitas. Recuerden que si este tutorial les ha gustado, les ha sido útil y les gustaría apoyar mi trabajo,
En la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. También recuerden que si las tejen y suben fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.